Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Parshala Español, Spanish. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina. Segunda parte. Yo me llamo Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Aligarh Muslim Universidad. Vamos a hablar del módulo titulado Repaso 1. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras célebres relacionadas con la cultura y civilización de América Latina. Se pretende dar un vistazo general sobre algunas de las obras relacionadas y una breve biografía de los autores, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Las repúblicas del Río de la Plata en el siglo XIX. Los delegados al Congreso de Tucumán proclamaron la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816. La lucha para librarse de la metrópoli estaba dirigida por la élite clase criolla. Paraguay fue el primero en rechazar los esfuerzos de la Junta de Buenos Aires para liberar y bajo el gobierno dictatorial del abogado criollo José Gaspar Rodríguez de Francia, que declaró su propia independencia. A partir de entonces, Francia selló con eficacia fuera de sus vecinos para evitar la presentación y el pago de tributo a Buenos Aires, que controlaba desembocaduras de ríos de Paraguay al mar. Francia permitió una licencia comercial limitado con el mundo exterior a través de Brasil, principalmente para satisfacer las necesidades militares. El caudillo gaucho José Artigas también resistió a los esfuerzos de Buenos Aires, junta para dominar la zona, y llevó a Uruguay, antes llamado Banda Oriental, hacia la independencia. Artigas no solo defendió la nacionalidad uruguaya, pero trató de lograr una reforma social. En 1815 se publicó un plan para la distribución de tierras a los campesinos sin tierra realistas, con preferencia se muestra a los negros, los indígenas, zambos y blancos pobres, pero no se le dio la oportunidad de poner en práctica este programa radical. También en 1817 Uruguay fue invadido y capturado por el ejército brasileño, y solo en 1828 se independizó, para ser cuando Gran Bretaña de mala gana, al ver caer bajo el control de Argentina o Brasil, intervino para negociar su liberación. El Alto Perú, la esquina norte montañoso del antiguo virreinato del Río de la Plata, también escapó de las garras de Buenos Aires después de 1810. Sin embargo, debido a las disputas internas que se mantuvo bajo el control español hasta 1825,
cuando el general Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar, finalmente liberó a Perú y renombró Bolivia en honor del Libertador. Una vez Buenos Aires y otros estados consiguieron la independencia, terminaron el monopolio comercial español y trajo gran ganancia a Buenos Aires, pero otras provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes sufrieron. Provincias Unidas de Centro de América. En vísperas de la independencia, las 5 repúblicas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, eran provincias de la Capitanía General de Guatemala, con su capital en la ciudad de Guatemala. Bajo el capitán general y su audiencia, un pequeño grupo de comerciantes criollos ricos había dominado la vida económica, social y política de la colonia. Pero la bodega de España sobre sus colonias americanas había debilitado después de 1800, como el resultado de su participación en las guerras europeas. La consiguiente perturbación del comercio y la creciente agitación política en el país. Cuando México proclamó su independencia en 1821, América Central siguió su ejemplo. Ciudad tras ciudad declaró su independencia no solo de España, sino de Guatemala. En diferencia con otros países sudamericanos, los criollos de América Central no aprovecharon el control del gobierno después de la invasión de España por Napoleón en 1808, sino el reino peninsular continuó en la ciudad de Guatemala hasta 1821. La transición a la independencia se vio complicada por los esfuerzos de Agustín de Iturbide para incorporar a Centroamérica en su imperio mexicano. Todos aceptaron la independencia desde la España, pero hubo variaciones en sus enfoques para el futuro. De hecho, la anexión a México se convirtió en el primer verdadero problema, dividiendo claramente los conservadores y liberales. En general, los conservadores de todo a través de América Central aprobaron la anexión, mientras que los liberales llamaron para una federación republicana independiente. Debido a que los conservadores controlaban el gobierno en Guatemala, en 1822, la mayoría de los cabildos, especialmente los conservadores, votó a favor de la unión con México. Pero el 1 de julio de 1823, Iturbide y su Congreso declararon Centroamérica libre e independiente y adoptó el nombre de Provincias Unidas del Centro de América. La situación política de América Central. La desintegración, a pesar de las rivalidades provinciales y resentimiento contra la dominación de Guatemala,
Centroamérica trató de permanecer unidos y se hicieron intentos para fortalecer esa unidad. Cuba en el siglo XIX. Cuba, al igual que el resto del Imperio español, tuvo en el siglo XVIII su propia aristocracia criolla que consistía en un puñado de familias ricas con sus primos en el continente. Tres cosas que distinguen a Cuba de muchas colonias españolas en el Caribe. Tiene relativamente pequeño número de esclavos. Tiene el número grande de los negros y mulatos libres y la importancia de la vida urbana. Gran parte de ella se hizo en tabaco, aunque vegueros ya habían establecidos sus vegas en el valle del río Cuyaguateje, en el oeste de Cuba, y comenzando a plantar allí el tabaco que más tarde hizo una Habana, cigarro la joya del mundo de fumar. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Cuba se transformó en una colonia próspera de azúcar. Eran las cuatro causas principales de su desarrollo. En primer lugar, la creación de un nuevo mercado para el azúcar en España y en otros lugares, incluyendo la reciente independencia de los Estados Unidos. En segundo lugar, el surgimiento de una clase de terratenientes interesados en el desarrollo de sus tierras y la promoción de la riqueza, en lugar de la preservación de Estado. En tercer lugar, la importación de esclavos de África a Cuba en una escala mucho más grande que antes. Lo más importante, Cuba se convirtió en un productor importante de azúcar y el importador de esclavos en las consecuencias de la revolución haitiana de la década de 1790, que arruinó la isla como un productor de azúcar. Hasta entonces había sido la organización principal del mundo. La isla experimentó un despierto comercial, el auge del neocolonialismo en América Latina. La independencia llegó a América Latina, aunque los acontecimientos en Europa, más que en las Américas, han provenido la ocasión inmediata de ruptura. Las guerras napoleónicas abrumaron España y Portugal, y suspendido su autoridad en el Nuevo Mundo. Sin embargo, el establecimiento de estados autónomos a principios del siglo XIX resultó ser más de un político que una revolución social. Guerras de independencia hispanoamericana fueron principalmente una serie de disputas entre élites que compiten en los mundos nuevos y viejos, cada uno de los cuales querían controlar la región en sus propios términos. Aunque en varios momentos de la lucha por la independencia, descontento popular se manifestó y nuevos líderes se adelantó, especialmente entre los militares. La pobreza de las masas se mantuvo esencialmente sin cambios.
Por otra parte, la independencia no hizo nada para alterar las relaciones económicas desiguales entre Europa y América Latina, que fueron la causa del empobrecimiento de la zona en el primer lugar. Gran Bretaña desplazó rápidamente a España como socio comercial más importante de América Latina. La naturaleza exacta de la dependencia de América Latina, variada con el tiempo, entró en un periodo de rápido crecimiento económico, impulsado principalmente por la revolución industrial en Europa y América del Norte. El desarrollo diversificado, a diferencia del mero crecimiento cuantitativo, se mantuvo retrasado y como consecuencia muchos de los problemas sociales heredados del pasado colonial persistieron. Estos iban a tener un impacto significativo en el curso de la política latinoamericana en el futuro. Revolución Mexicana y sus consecuencias. México, como los otros países latinoamericanos, heredó el sistema político de los conquistadores. En este sistema, las instituciones de mayor importancia eran la iglesia, el ejército y los hacendados o terratenientes. No obstante, la iglesia era la institución más fuerte y ejercía mucho control sobre la vida política, cotidiana y económica de la gente. Benito Juárez, que fue presidente de México en esta época, lanzó lo que él llamó la guerra para realizar reformas desde 1958 hasta 1961. Juárez promulgó la ley de la reforma en el año 1857, que redujo sustancialmente el poder de la Iglesia. El Partido Conservador, que apoyó la Iglesia, intentó retomar el mando de los liberales encabezados por Juárez, con la ayuda del emperador francés Maximiliano en el año 1864. Pero no tuvo éxito porque los franceses retiraron y ganó Juárez. Pero se murió Juárez en 1872 y Porfirio Díaz tomó el mando del país en el año 1876. La Revolución Mexicana era la consecuencia de la insatisfacción entre la mayoría de la población contra el gobierno de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana fue la primera revolución popular, social, en el siglo XX en América Latina y en todo el mundo. Fue una importante lucha armada que comenzó en 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco Madero contra el autócrata Porfirio Díaz y duró alrededor de 1920. Al igual que muchos de los gobernantes del siglo XIX en México, Díaz era un oficial del ejército que había llegado al poder por un golpe de Estado. Él estableció un sistema político estable en el que se pasa la Constitución de 1857 por alto. Las elecciones fueron controladas por los caciques y la oposición política, mientras
un puñado de familias poderosas y sus clientes monopolizó el poder económico y político en las provincias. Todo el sistema se alimentó y lubricó el nuevo dinero, inyectado en la economía por el aumento del comercio exterior y la inversión. Los ferrocarriles abarcaron el país, las minas y los cultivos de exportación florecieron, las ciudades adquirieron calles pavimentadas, luz eléctrica, tranvías y desagües. Díaz quería modernizar el país. Los capitalistas, tanto extranjeros como los domésticos, recibían un trato muy favorable. La mano de obra era barata y los obreros no tenían ninguna protección contra las prácticas injustas de las empresas y fábricas. La prensa fue censurada y el gobierno siguió la política de pan o palo. Contrainsurgencia en América Central, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La historia de Nicaragua del siglo XX fue formada por la dependencia económica exterior y gran desigualdad en la distribución de la tierra. Pero a diferencia de su vecino del norte, que también sufrió de la intervención militar de Estados Unidos recurrente que debilitó las élites locales progresistas y la soberanía nacional. Estos signos de independencia convencieron los Estados Unidos, donde las actitudes y las políticas imperialistas habían florecido. Desde 1898 que Zelaya debe ir. Bajo la presión militar y diplomática de los Estados Unidos, Zelaya renunció y en 1910 sus oponentes llegaron al poder. Estados Unidos instaló a Adolfo Díaz como presidente de un gobierno títere que se apresuró a satisfacer todas las demandas de Estados Unidos. Estados Unidos que gobernó el país a través de una serie de presidentes títeres de 1912 a 1925. Cambio de la protección de Estados Unidos, estos regímenes hicieron algunas concesiones importantes. Debido a que el Canal de Panamá ya existía, el verdadero propósito del tratado Bryan Chamorro era evitar cualquier otro país de la construcción de un canal de la competencia, garantizando así la hegemonía estadounidense estratégica en la región. A partir de entonces, Augusto César Sandino, el hijo mestizo de un terrateniente liberal, luchó contra un régimen títere durante 7 años que van desde 1927 hasta 1933. El ejército guerrillero de Sandino hizo la guerra contra las marinas de Estados Unidos y la Guardia Nacional de Nicaragua, patronizada por Estados Unidos. Este mismo problema resistió muchos años en la dominación del Canal de Panamá y la garantía de utilizar que se había otorgado a los Estados Unidos por los propósitos económicos le dieron un estado muy favorable a
la economía y a la dominación estadounidense.